Y ustedes lo vieron ayer, el nuevo presidente quien asumió la jefatura de Estado es Francisco Sagasti. La pregunta ahora es cómo se conformará el nuevo gobierno y cuáles serán sus prioridades. Vamos a conversar esta mañana con el congresista Gino Costa del Partido Morado para analizar el ambiente político. Buenos días. Buenos días, congresista Costa. Buenos días, Pedro y Mariceli. Gracias por la invitación. Empezaríamos con eso. ¿Cuáles serían aquellos retos o desafíos a los que va a tener que enfrentar Francisco Sagasti? Bueno, en primer lugar, constituir un gobierno, un gabinete plural de consenso que le dé paz y tranquilidad al país después de estos días turbulentos. Y restablezca la confianza en acometer los objetivos de más corto plazo del país, ¿no? Porque este no es un gobierno electo que llega pues con sus propias prioridades. Es un gobierno de transición que asume las responsabilidades de llegar al 2021, al bicentenario, en las mejores condiciones posibles, en medio todavía de la pandemia y enfrentando los efectos terribles que ha tenido sobre el empleo y sobre la economía de las familias peruanas, con una elección en el medio. Entonces, esos son los desafíos a los cuales quizá habría que agregarle restablecer, digamos, el orden interno, ¿no? Claro. Y evitar que los hechos dramáticos de violencia que han tenido lugar vuelvan a ocurrir. Quizá esa sería una cuarta prioridad, pero eso es todo, son solo 8 meses, es un tiempo muy corto y la agenda es la agenda del país y ojalá, que estoy seguro que Francisco Sagasti armará el equipo que restablezca la concordia, la armonía nacional y nos permita caminar juntos a las elecciones. Congresista. Y a recibir el bicentenario, superando, digamos, la pandemia, enfrentando la segunda ola, y avanzando lo más rápido posible en la recuperación, ¿no? Por el bien del bienestar de todas las peruanas y peruanos. Congresista Costa, precisamente, además de objetivos y buenos deseos, un gabinete, un equipo de gobierno son las personas. ¿Considera usted, si bien el presidente Sagasti va a tomar decisiones, va a elegir a sus colaboradores, pero usted desde el Congreso, conociendo a sus colegas, considera que se podría incluir a personas del gobierno anterior? Hablo del gobierno de Martín Vizcarra, por ejemplo, Pilar Mazzetti en salud, como muchos sugieren, o María Antonieta Alba en economía. ¿Qué opina usted? De manera excepcional, me imagino que Francisco Sagasti no descartará esa posibilidad, ¿no? Pero en general yo creo que hay un clamor, ¿no?, de que tengamos un gobierno de transición que sea integrado por figuras nuevas, pero en ciertos terrenos sin duda hay necesidad de continuidad. Quizá el de la salud sea el más importante, pero la verdad que yo no estoy al tanto de los detalles, no sé si en efecto se irá en la cartera Pilar Mazzetti, pero si usted me preguntara, me parece que no sería una mala idea porque, claro, hay tan poco tiempo también y toma tanto tiempo que los ministros que entran se asienten, que una cartera tan importante como esa, con los problemas que tenemos, quizá lo mejor sería optar por la continuidad. Pero entiendo, por lo que he escuchado, Pedro, que eso será la excepción si es que se presenta. Congresista Costa, también él ha dicho que este será un gobierno plural, ¿no? Qué importante es, por más que tengamos un mes, 2 meses, los pocos meses que nos quedan, que haya precisamente ese puente, ¿no?, de esta aceptación, porque si no va a ser otra vez el problema de siempre, los enfrentamientos y las no soluciones. Eso es lo que, digamos, constituye la principal dificultad en este momento, ¿no? Armar un gobierno que sea plural, de consenso, que dé estabilidad a todo el mundo, a todos los peruanos y peruanas, prácticamente en 24 horas o en 48, digamos. Porque hoy día debería jurar el primer ministro o la primera ministra, y entiendo que la idea es que ya mañana esté constituido el gabinete y pueda asumir funciones, pueda juramentar. Entonces, hacerlo de un momento a otro no es fácil, y hacerlo bien, dando el mensaje, ¿no es cierto?, al país de tranquilidad y de unidad y de consenso, es un tremendo desafío. Pero
yo confío en que el presidente Sagasti lo logrará. Él es una persona muy centrada, muy prudente, muy de consenso, entiende la dificultad del momento y entiende la necesidad de tener un gobierno que exprese ese consenso nacional y que en sí mismo no se convierta en un problema adicional. Ahora, usted ha dicho algo importante, congresista, hay que curar heridas, hay que cerrar heridas, y parte de ello implica conocer qué ocurrió con los hechos de violencia en las marchas. Han fallecido 2 jóvenes a quienes se rindió homenaje, pero también ha habido muchos heridos, y queríamos preguntar cómo van a caminar estas investigaciones, también desde el Congreso, solamente a nivel de Fiscalía, y usted como exministro del Interior, ¿qué nos puede decir acerca de la actuación de un sector de la policía? ¿Se pudo evitar los lamentables hechos que hemos registrado? Mire, Pedro, lo que ha ocurrido es gravísimo. Eso no ocurría hace mucho tiempo y no tiene por qué ocurrir con la conducta de la policía en una sociedad democrática. Además, curiosamente, solo ha ocurrido en Lima y no en el resto del país. Entonces, en el resto del país la policía ha actuado como tiene que actuar. Hay unas manifestaciones pacíficas, espontáneas, y la policía lo que tiene que hacer es cuidarlas, protegerlas de los provocadores, de los violentistas y no usar la fuerza contra los manifestantes, como todo indica ha ocurrido acá en Lima. Entonces, esto requiere una investigación. ¿Quién es responsable de eso? ¿Por qué solo en Lima? ¿Cuál es la cadena de mando que permitió que eso ocurriera? ¿Fue una provocación? ¿Fue una cosa intencional? ¿O ha habido problemas de otro tipo? Entonces, esa pregunta es fundamental. ¿Esto ha sido provocado o esto ha sido una casualidad? Y si lo fue uno o lo otro, ¿por qué? ¿Y quiénes son los responsables? Para corregirlo de inmediato, porque no podemos tener como fuente de inestabilidad en los próximos meses el propio orden público, es decir, la amenaza de que el gobierno no pueda manejar adecuadamente el orden público. Entonces, esto tiene que ser investigado no solo por el Ministerio Público, que ya está siendo investigado, para establecer responsabilidades penales, sino que el Ministerio del Interior y la policía tienen que dar una explicación de qué pasó. ¿Fue una casualidad? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Por qué ocurrió una cosa que normalmente no ocurre ni debe ocurrir? Que en sí misma ha contribuido al deterioro de la situación. O sea, teníamos ya una crisis política que se ha desbordado precisamente por un mal manejo del orden público. Entonces, te digo, Ministerio Público, Ministerio del Interior y el propio Congreso tiene que investigar esto definitivamente. Las víctimas están dispuestas a hablar, tienen muchísima información y a partir del testimonio de ellas hay que reconstruir lo ocurrido. Mucho de esto está filmado, además, la prensa ha dado cuenta de esto, los propios periodistas han sido víctimas, ¿no es cierto?, de esta violencia, de manera que yo creo que es urgente, es una de las tareas prioritarias, ¿no es cierto?, encarar este asunto, atender, por supuesto, a las víctimas, a sus familiares. Hay heridos graves que requieren atención. Entonces, todo este tema es uno adicional, por supuesto, a la pandemia y la segunda ola, a la recuperación económica y a la neutralidad del gobierno frente al próximo proceso electoral. Esos son, digamos, es la agenda impuesta por el país al gobierno entrante, básicamente eso. ¿Ustedes han pensado citar, por ejemplo, a no solamente, me imagino, mandos de la policía y o los responsables políticos de esto? Porque esto ya como para cerrar, ¿qué pasó? Primera pregunta, pero luego entonces usted, que ha sido ministro, ¿qué se debería evaluar? ¿Qué protocolos, de repente alguna recomendación, algo que de cara a lo que ya sucedió para que no vuelva a pasar en un futuro? Sí, por supuesto. Mira, los mandos de la policía y los responsables del sector interior tendrán que dar explicaciones al Congreso por un lado, y yo me imagino que en el propio ministerio se tendrá que crear una comisión que pueda revisar lo ocurrido y ante ellas tendrán que comparecer los responsables. Los responsables son los que manejan el orden público y para eso está el ministro del Interior y los mandos policiales, y hay una cadena. Y entonces no es muy difícil establecer dónde están las responsabilidades, quién falló por omisión o por acción. Como te digo, hay que establecer si ha habido provocación acá, es decir, si esto es parte de un intento de complicar las cosas
o si lo que ha habido es un mal manejo y explicar por qué y corregir. Eso es lo que hay que hacer y en un plazo muy corto. No tenemos una mucho pequeña tiempo precisión, para eso. Una pequeña precisión. Cuando este tema lo vea el Congreso, ¿van a citar a Antero Flores Arauz? ¿Van a citar o convocar a Manuel Merino? Él es parlamentario, pero ¿cómo es el procedimiento respecto de las cabezas políticas? Mira, sí, en efecto, más allá del ministro del Interior están el primer ministro y el expresidente Merino, también tendrán que dar una explicación sobre esto, porque los hechos eran públicos cuando comenzaron a ocurrir y esto ha continuado ocurriendo a lo largo de varios días. Entonces, ¿qué medidas se tomaron al más alto nivel para dar las instrucciones de que esto se corrigiera? O si no se tomaron y por qué no se tomaron. Todo esto habrá que hacerlo, como digo, en el Congreso, por un lado. Ya hay una propuesta de comisión investigadora que estoy seguro que contará con un gran consenso para salir adelante. Me parece que ya estaban corriendo las firmas, creo que la iniciativa es del Frente Amplio, y nosotros apoyaremos eso, pero en el propio gobierno, digamos, en el Ministerio del Interior, la institución tiene que dar una explicación. Yo he escuchado a un mando policial decir, bueno, eso está siendo investigado por el Ministerio Público. No puede ser que digamos, en el manejo del orden público tengamos 2 muertes, varios desaparecidos. Ha aparecido un muchacho que ha estado detenido 3 días sin que sepa su familia de su desaparición. Eso no ocurre, eso no es normal. Está claro, congresista. Decenas de heridos, algunos de ellos muy graves. Entonces, sin duda, esto tiene que ser explicado y para eso la investigación pronta y en profundidad es absolutamente imprescindible en estos 2 escenarios, en el de la administración pública, que es el Ministerio del Interior y la Policía, y en el del Congreso, que es el ámbito de investigación política, digamos, ¿no? Está bastante claro, más allá de lo que ya tiene el Ministerio Público para establecer responsabilidades penales como he señalado. Y lo hemos venido tratando también en Latina Noticias desde el primer momento. Vamos a estar pendientes y lo comprometemos para evaluar el gabinete y los pasos que va a dar el gobierno y el Congreso en las próximas horas. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, Pedro y Maritere. Gracias. Buenos días.